Primera Guerra Mundial, principios de 1918. El ejército alemán lanza una potente ofensiva en un último intento de ganar la guerra. ¡Vamos! Lo apostaron todo para acabar. El impacto fue enorme. Los alemanes desataron un fuego huracanado. Fue básicamente la génesis del Blitzkrieg. Sus feroces ataques aturdieron a las filas aliadas. Los aliados quedaron abrumados. Creía que iban a perder la guerra, que les iban a destruir en el frente occidental. Queda muy poco tiempo antes de que el enemigo nos supere por completo. Arrasan nuestras líneas. Una pesadilla. El mariscal de campo británico Douglas Haig y el mariscal francés Ferdinand Foch tienen que reunirse con el australiano John Monas y el canadiense Arthur Currie para desarrollar una nueva forma de combatir. La guerra dura ya más de 1000 días. Pero en los siguientes 100 cambiará todo. 100 días para la victoria. Primera parte. La ofensiva de primavera. 3 de la mañana, 21 de marzo de 1918. Batería de artillería alemana cerca de Saint-Quentin, Francia. Después de 3 años y medio y más de 3 millones de vidas perdidas, Alemania tiene un plan novedoso y audaz para ganar la guerra. Señores, hagan sus apuestas. Es mi última moneda francesa. Venga, dama Fortuna. Vamos. No recibimos ninguna advertencia y empezó a llover el horror. Los alemanes lanzaron 3,5 millones de proyectiles en solo 5 horas. ¡Hola, Gordon! ¡Hola! ¡La línea se ha cortado hasta Gordon! ¡Prueba con Argyle! ¡Hola, Argyle! ¡Hola! En el frente se pierden las comunicaciones. A la artillería aliada le cuesta responder. Intentamos continuar sin apuntar, solo disparando. Pero no sirvió de nada. Todo parecía perdido, enterrado o destruido. Regresamos a las trincheras a esperar. ¿El qué? La revolución había sacado a Rusia de la guerra, liberando a 1 millón de soldados alemanes curtidos del frente oriental. El ejército del Kaiser supera en número a los aliados en el frente occidental, pero el ejército de Estados Unidos está a punto de entrar en la guerra. Para Alemania es ahora o nunca. 9:40 de la mañana, Operación Michael. Todas nuestras líneas por delante y por detrás quedaron destrozadas. ¡Vamos! ¡Vamos! La división de las Highlands pende de los últimos hilos de su reputación. En la ofensiva de marzo, sobre todo el 21 de marzo de 1918, los alemanes desatan un fuego huracanado de explosivos, metralla, armas químicas y avanzan y rodean zonas de la resistencia. Los resultados fueron extraordinarios. Lograron que se retiraran un gran número de británicos. Hasta ese punto de la guerra no se había visto nada igual. Para los aliados es la peor crisis de la guerra.
Su vanguardia está hecha añicos, su infantería está exhausta y en su cuartel general a los generales aliados les cuesta comprender la escala del desastre. ¿Dónde están las tropas de los reservistas? Quiero que me informen absolutamente El mariscal de campo todo. británico Douglas Haig y el mariscal francés Ferdinand Foch. Las líneas se vienen abajo por todo el frente. El australiano John Monas Arrasan nuestras líneas. y el canadiense Arthur Currie. Los británicos se están retirando. 4 generales contemplando la derrota. En un momento dado, los aliados creyeron que perderían la guerra. Les habían abierto un gran agujero en sus líneas. Sufrieron un gran número de víctimas, muchísimos soldados cayeron prisioneros y perdieron muchísimo terreno. Todo esto fue desmoralizador para los aliados. La brigada mecanizada canadiense entra en tromba para intentar frenar el ataque alemán. Abríamos fuego mientras el enemigo avanzaba. Y cuando llegaba la artillería de apoyo enemiga y se acercaban más, volvíamos a atacar. Los aviones aliados despegan y se adentran en remolinos de fuego. Había muchísimo humo y llamas por todas partes, y nos dio la bienvenida un bombardeo de metralletas, fuego antiaéreo y cañones de campaña. Nunca había experimentado un estruendo a ese volumen, por encima del sonido de mi motor. Los aviones enemigos dominan los cielos, y los proyectiles alemanes empiezan a explotar muy por detrás de las líneas aliadas. Los proyectiles pasaban silbando. Veíamos cómo la metralla explotaba en el aire. Las enfermeras están bajo presión mientras los heridos aliados inundan puestos de evacuación. Volveremos a cambiar el vendaje a las 3. Ese primer día, el 21 de marzo, hubo casi 40.000 bajas. La cifra que más asustó al alto mando británico es la de los 21.000 prisioneros de guerra. Porque parecía que eso era lo que habían temido. Los alemanes abren un agujero de 16 kilómetros de ancho en las líneas aliadas y avanzan más de 60 kilómetros en solo 3 días. París está solo a 120 kilómetros de distancia, lo bastante cerca como para emplear una innovación letal. La mayor arma de artillería del mundo, el cañón de París. Su proyectil, de 106 kilogramos, vuela durante 3 minutos antes de impactar contra su blanco. Más de 300 proyectiles llueven sobre la capital francesa. Los parisinos hacen la maleta temiéndose lo peor. La victoria alemana está tan cerca que el Kaiser declara el 24 de marzo de 1918 fiesta nacional y los aliados se tambalean. Dependen de 4 hombres muy diferentes: Foch, Haig, Monas y Currie. Algunos visionarios, otros de otra era, pero todos tendrán que encontrar la forma de colaborar para detener el implacable ataque alemán. La guerra que pondría fin a todas las guerras va por su 4º año. La audaz ofensiva de primavera del Kaiser, conocida como Operación Michael, sitúa al ejército alemán al filo de la victoria total. ...26 de marzo de 1918, Doullens, Francia. Los líderes aliados acuden a una reunión de crisis. Una reunión de hombres a los que durante años les ha costado colaborar. Monsieur, hemos sufrido un ataque devastador. Los británicos y los franceses han estado luchando en la guerra por separado. Necesitan urgentemente un mando unificado y un líder claro. La moral de los hombres está baja. El habituallamiento... El mariscal de campo, Douglas Haig, controla el ejército británico con 3 millones de soldados y se considera a sí mismo como la opción natural para ser el comandante supremo.
Nacido en Escocia en el seno de una familia acaudalada, Haig es un oficial valiente, amigo de la realeza. Pero el millón de británicos muertos como resultado de sus ofensivas tan épicas como fútiles en el frente occidental le ganaron el apodo del Carnicero. Haig había perdido la confianza de muchos militares y, lo que es más importante, la del primer ministro, que pronunció la famosa frase: «A este hombre no le importan las vidas de sus hombres». Las defensas francesas y británicas... El apoyo de Haig estaba en declive y como la guerra se estaba librando principalmente en suelo francés, había presión para nombrar al mariscal Ferdinand Foch líder supremo de los aliados. París corre un gran peligro, caballeros. Foch llevaba en el ejército desde 1870 y era uno de los líderes franceses más veteranos. Pero como en el caso de Haig, las horribles pérdidas de la guerra habían dañado su reputación. Le habían relevado del mando después de la batalla de Somme y le habían desterrado al frente italiano. Foch también había sido un personaje polémico. Había aguantado un chaparrón de controversias, pero había sobrevivido. Era un auténtico luchador. Debemos atrincherarnos y morir donde estamos. Las cualidades de resolución y de inclinación ofensiva que muestra Foch son los atributos adecuados. Es el hombre adecuado en 1918. Caballeros, a Haig no le entusiasmaba el concepto, pero le siguió la corriente por mantener la armonía entre los aliados. Ambos dejaron de lado sus diferencias personales y había una idea dominante de que podían colaborar y debían colaborar, y eso harían para vencer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mantened las filas, por Dios! Para sobrevivir al último ataque, Foch y Haig necesitarían toda la ayuda que pudieran recibir. Lo cual significa pedir ayuda a las antiguas colonias británicas, Australia y Canadá. Desde el principio, sus líderes habían estado al margen de las decisiones de la guerra. Los alemanes están en marcha. A saber qué pasará. Ahora, en este momento de crisis suprema, están a punto de adquirir protagonismo con energías renovadas y nuevas ideas. Carrie. Igualmente, un placer. Por primera vez, los 166.000 soldados de las fuerzas australianas tienen un único mando australiano. Tras semanas de presiones y debates, un improbable pero brillante ingeniero civil asume el mando de las fuerzas australianas. El general John Monas. Hijo de inmigrantes judíos alemanes, Monas ha vivido toda su vida al margen y ha visto lo peor de la guerra. En 1915, en Galípoli, su brigada perdió a la mitad de sus hombres y él se reprochó amargamente el fracaso de las tácticas que les habían llevado a la muerte. Monas se planteó dimitir. Casi le obligan a abandonar el ejército, pero plantó cara a sus críticos y sobrevivió. Agacha la cabeza. Hoy hay francotiradores. Fritz no sabe cuándo aflojar. Bastardos. En 1917, Monas comandó una división australiana mientras libró con honores una de las batallas más brutales del frente occidental, Passchendaele. Hombres y cañones se hundían en el barro. Monas vio allí cómo los hombres avanzaban más allá del apoyo del fuego de artillería. Vio cómo los hombres estaban en peligro y pensó que tenía que haber una forma mejor de librar esa guerra. También es en Passchendaele donde Monas y los australianos experimentan por primera vez lo que es luchar junto a otra de las antiguas colonias británicas, Canadá. Vamos, te pondrás bien. Este acto de luchar juntos ayudó a construir una sensación de hermandad. Se dieron cuenta de que no solo eran personas que vivían en otras partes del mundo, eran diferentes. Hubo 275.000 bajas aliadas en Passchendaele. Gracias. Que envíen esto al despacho de Haig. Pero a pesar del horror y la futilidad,
La batalla forjó un fuerte vínculo entre canadienses y australianos. A Monash. Seguro que hablo en nombre de todos los canadienses al decir que nos gustaría terminar la guerra luchando a vuestro lado. El general Arthur Currie, antes de la guerra, había sido oficial de la milicia y promotor inmobiliario. Como Monash, siempre se había sentido al margen, incluso había infringido la ley. Al enfrentarse a unas deudas abrumadoras por negocios inmobiliarios fallidos en 1914, robó $10.000 a su propio regimiento, el equivalente a más de $200.000 hoy en día. En aquella época era el comandante de un regimiento de Highlanders escoceses y habían mandado dinero a esa unidad para comprar uniformes nuevos, y él se quedó ese dinero. Al final tuvo que pedir dinero prestado a 2 oficiales para devolver este dinero, pero nunca fue acusado de malversación. Tanto los políticos de la época como los soldados que lo sabían lo desecharon, y eran muy pocos los que lo sabían. En mi opinión, él estaba centrado en la guerra. Había dejado esa vida atrás. Trabajaba 18 horas al día y era famoso por tener una profunda ética laboral. Como Monash, su experiencia al principio de la guerra era horrible. En 1915, en Ypres, los hombres de Currie se enfrentaron a una nueva arma terrorífica, el gas de cloro. Sin máscaras antigas, los canadienses lograron aguantar de algún modo, pero sufrieron más de 6.000 bajas. Currie fue uno de los últimos en retirarse, después de días de combate continuo. Currie había sido reconocido antes de la guerra como un buen líder de sus hombres. Se había dedicado al estudio de conflictos armados y aplicaba eso a la guerra. Fue reconocido como el mejor comandante canadiense y estaba desesperado por salvar la vida de sus soldados. Así que exigió más armas, más material, más munición, más tiempo para prepararse para las operaciones y estaba abierto a probar nuevas tácticas bélicas. Para detener el implacable avance alemán, Monash y Currie tendrían que llevar nuevas ideas revolucionarias al campo de batalla. Mayo de 1918. 2 meses después de la devastadora ofensiva de primavera, el ejército alemán sigue avanzando. Llegan hasta el río Mar, a menos de 80 kilómetros de París. Los aliados no pueden frenar el avance alemán sin dar un paso arriesgado. Tanques, aviones, artillería, infantería. Flixecourt, Francia. Currie, Monash y miembros de la plantilla de Haig celebran una reunión de alto secreto para tratar un nuevo y arriesgado plan de ataque. Quiero ideas nuevas, inteligentes, audaces, agresivas. ¿Entendido? Sí, señor. Entendido. Una de las cosas que hizo esta guerra fue sacar a la luz nuevos talentos. Aunque los generales son básicamente británicos, Arthur Currie o John Monash aportan unas habilidades completamente nuevas y cambian por completo el ambiente. Aportan nuevas ideas, una perspectiva fresca y enfocan los problemas de la guerra en el frente desde un ángulo diferente. Nuestro plan debe basarse en la velocidad y la sorpresa. Con un bombardeo preliminar, enseñaremos nuestras cartas. Usando tácticas desarrolladas al principio de la guerra y sus propias ideas nuevas, Monash y Currie combinan infantería, tanques, artillería y aviones como nunca antes. Haremos lo que en Hamel. La infantería no tendrá que abrirse paso luchando. Recibirá protección adicional de los blindados. Su objetivo, alejar a los alemanes del nudo ferroviario crucial de Amiens. Este ataque a gran escala estaría encabezado por canadienses y australianos. Poneos con los mapas, comprobad las carreteras, los planes de movimiento, alojamiento, comida, agua, suministros médicos y personal. Es un plan de batalla muy coordinado y cooperativo que usa nuevas armas y tácticas llamado armas combinadas. Se podría llamar guerra tridimensional.
Hay tanques, aviones, bombardeo de artillería y una cortina de fuego móvil entra en acción. Todas esas cosas se combinan con los distintos ejércitos y formaciones. Todos se ponen de acuerdo. Y los aliados también tienen nuevas tecnologías del siglo XX. La fonolocalización, diseñada para ubicar una batería hostil grabando el sonido de las armas enemigas usando una serie de micrófonos. Al disparar, un cañón emite un sonido y si tienes micrófonos instalados, puedes triangular con bastante exactitud desde dónde dispara. Cuando sabes dónde está ese cañón, puedes disparar de manera precisa. Curry y Monas esperan que esta tecnología moderna permita a su artillería destruir las enormes baterías alemanas antes de que puedan realizar un solo disparo. Le presentan a Haig su nuevo plan para la batalla de Amiens. Maldita sea, aquí está. Es la nueva forma de avanzar. Sí, señor. Y estamos bien preparados. Debió ser un momento excepcional cuando Monas y Curry se reunieron para finalizar el plan de la ofensiva. Ahí estaban dos forasteros en el centro de toda la acción. Caballeros, espero que estén a la altura. Y sus hombres también. Eran de las colonias, unos inadaptados, y estaban al mando del avance de Amiens. Esto ponía patas arriba el antiguo mundo imperial. Dependía de estos generales inconformistas que hicieran algo que los altos mandos aliados no habían logrado en casi 4 años. Dar con la forma de ganar la guerra. En el verano de 1918, después de 4 años de derramamiento de sangre, cada general tiene su propia forma de calmar los nervios mientras esperan para asestar un contragolpe al ejército alemán. Monas encuentra serenidad en la música. El escenario está preparado para la batalla más crucial de la guerra. El plan de batalla perfecto es como la partitura de una composición orquestal, en el que las armas y unidades son los instrumentos y las tareas que llevan a cabo sus respectivas frases musicales. Cada unidad debe realizar su entrada en el momento adecuado y tocar su frase en la armonía general. Y parte de esa armonía incluye un audaz engaño que ha diseñado para Curry, aprovechando el miedo del enemigo a las tropas canadienses. Los canadienses tenían reputación de ser tropas que entraban en acción para alcanzar la victoria. Los alemanes los estaban vigilando. Su personal de inteligencia rastreaba a los canadienses más que a otras formaciones de combate. El plan para que Amiens fuera un éxito era que los alemanes pensaran que los canadienses estaban en otra parte. 27 de julio de 1918. Las tropas canadienses son trasladadas al norte, a Ypres, Bélgica, a plena luz del día y a la vista de aviones de reconocimiento alemanes. Después, a lo largo de varias noches, Curry los movió de vuelta a los bosques cerca de Amiens. Lo único que se oía era el suave sonido de hombres empujándose en la oscuridad, sus pies rozando la hierba. Que sepan que como alguien prenda una cerilla, tendrá un consejo de guerra. En total, 100.000 soldados canadienses recorrieron 150 kilómetros sin ser detectados por las fuerzas de reconocimiento alemanas. Parte de la genialidad de este plan es que Curry no se lo contó ni siquiera a sus comandantes de logística hasta una semana antes del ataque. Había algo en esa noche que parecía cargado de violencia repentina, como si en cualquier momento se pudiera desatar el caos y envolver el paisaje entero. Estaban listos para la batalla. Habían llevado los tanques. Había un predominio de las fuerzas aéreas y sería el contragolpe definitivo. Cuánto esperé a que abrieran el barracón. Fue horrible la incertidumbre, la espera, escuchando el tintineo de las balas de las ametralladoras. Escuchad. Atentos, muchachos.
Vamos a participar en la mayor ofensiva de la guerra. Tendremos a los canadienses a la derecha y las vías del tren nos dividirán. No da la sensación de que estuvieran asustados. Sabían que era algo que había que hacer. No os voy a mentir. Será muy duro. Lo que me parece extraordinario es cómo la gente que sabe que podría morir no habla sobre ello. Si lo hacemos bien, estaremos más cerca de volver a casa. Tienen conversaciones normales, se toman algo tranquilamente con sus amigos y las amistades del frente suelen ser intensas porque son personas de las que dependes, a las que les estás confiando tu vida. Disfrutad del aire fresco mientras podáis. Las tácticas y las armas han evolucionado. El nuevo tanque Mark V tiene un motor más potente, 2 cañones de 57 milímetros, uno a cada lado, y 4 ametralladoras cubiertas por placas blindadas de 16 milímetros. Comprobad que encajan bien. Quiero que este tanque cruce la tierra de nadie. Se van a enterar de lo que es capaz de hacer. Por ahora los tanques habían tenido un éxito desigual. Vale, chicos, hora de ensillar. Pero Monas y Carrie quieren probarlos de una forma nueva, colaborando estrechamente con la infantería, la artillería y las fuerzas aéreas. Se respiraba un aire de suave emoción. El murmullo de disparos en la distancia rompía el silencio, solo para acabar inmerso en el sonido de nuestros motores arrancando en el aeródromo. Quiero oír ese motor zumbando. Los alemanes saben lo que hacen. Los mecánicos iban con linternas calentando motores que ese día nunca se enfriarían. Nuestra misión era bombardear aeródromos, carreteras y vías de tren desde el alba hasta el atardecer. Bien, caballeros. Sincronicemos. A la de ya. Y... ya. Buena suerte. El 7 de agosto, los aliados han desplegado en secreto 200.000 hombres a las afueras de Amiens, encabezados por los canadienses y australianos, respaldados por 500 tanques, 800 aviones y más de 2.000 piezas de artillería. En el cuartel general, los operadores de telégrafo están frente a sus instrumentos preparándose para una avalancha de mensajes. Y en los puestos de evacuación, enfermeras y médicos se preparan para la llegada de los heridos. La gente de cada dotación andaba alrededor de su cañón, pero sentíamos que cientos de grupos de hombres estaban haciendo lo mismo, preparándose para la mayor cortina de fuego jamás lanzada. A las 4:19 de la mañana, el silencio reinaba por doquier. Jerry parecía dormir tranquilamente, ajeno a que cientos de hombres tuvieran sus dedos sobre cientos de gatillos. 4:20 de la mañana, 8 de agosto de 1918. ¡Fuego! Todos los cañones dispararon a la vez y empezó todo. Jamás he oído algo así en mi vida. Ni yo, ni nadie. Y fue el mayor espectáculo puesto en escena en el frente occidental. Los aliados lanzaron su gran contraofensiva que dio inicio a los 100 días para la victoria. ...8 de agosto de 1918... Una de las ofensivas mejor coordinadas de la historia militar se está llevando a cabo. El miedo llega a saturarte. Y entonces te rindes ante lo que parece inevitable. Encabezan la batalla de Amiens fuerzas de Australia, Canadá y Gran Bretaña.
Sobre nuestras cabezas, cortaban el aire los silbidos de los proyectiles, que se mezclaban con los chirridos de las orugas sueltas de los tanques, como un río al chocar contra la orilla. Por detrás se oía un retumbo grave y continuo, como si un bosque se derrumbara, y por delante se podía oír el estallido de los proyectiles. Era algo inimaginable. Jamás pensé que hubiera tantos proyectiles en el mundo. Fue un avance sin precedentes. El enemigo no estuvo a la altura de nuestros hombres, que se lanzaron a la batalla con la frialdad perfecta, como si estuvieran desfilando. ¡Avancen, soldados! Su indiferencia ante la muerte era poco menos que sublime. ¡Adelante! Los fonolocalizadores habían cumplido con su misión. La cortina de fuego inicial fue más precisa que nunca antes. Casi el 95% de los cañones alemanes fueron eliminados antes de que los aliados avanzaran por el campo. ¡Aguantad! ¡Poneos a cubierto y esperad mi señal! Ahora, la artillería de Curry desata una cortina de fuego móvil diseñada para proteger el avance de la infantería. ¡Vale, chicos! ¡Una vez más en pie! ¡Adelante! ¡Deprisa! La artillería debía disparar a blancos, que se iban retirando mientras la infantería avanzaba. Y lo hacía pisando los talones de un bombardeo de artillería. La artillería caía sobre el enemigo hasta que podía saltarle encima. Curry decía que el avance de la infantería debía seguir la cortina de fuego tan cerca como un caballo sigue al morral. Así que podían seguir tras esa capa, tras ese escudo de acero para llegar hasta las trincheras enemigas, para entrar en combate cuerpo a cuerpo. Abrimos fuego en el último minuto. Y nuestros propios proyectiles caían a poca distancia, tan cerca que debíamos tener cuidado de no alcanzar nuestra cortina de fuego al avanzar. Fritz soltó una granizada de balas de ametralladora y unos cuantos proyectiles. Llegamos a una de las trincheras justo a tiempo de ver cómo se marchaban. La cortina de fuego móvil es una de las muchas innovaciones de los aliados. Los aviones vuelan bajo sobre el campo, observando el progreso de la batalla. Observadores de artillería se subían a aviones para ver lo que pasaba en el campo de batalla. Con el desarrollo de las comunicaciones por radio, podían transmitir a tierra firme. Todos los temores personales se desvanecían en la tremenda emoción y fascinación de la tarea. Se observaba el movimiento de las tropas y se determinaba su ubicación en el mapa. Las mejoras en las comunicaciones por radio significan que mensajes importantes llegan a los generales en minutos. Avanzamos. La brigada ya ha avanzado 2 kilómetros. La cortina móvil funciona. Continúen sin tregua. Llegamos a primera línea y decenas de alemanes levantaron los brazos pidiendo clemencia. Dejamos que algunos se fueran, pero no todos. Los matamos a tiros como a perros. Se convirtieron en otra cosa, al menos brevemente. Y estaban preparados para matar. Estaban allí, su misión era matar. Y si alguien se rendía, quizá no pudieran convertirse en esa otra persona tan rápidamente. Como Jekyll y Mr. Hyde. Es una guerra sin piedad, una guerra brutal que deshumanizó a los hombres de ambos bandos.
Algunos alemanes dijeron a los canadienses, es imposible, no podéis ser canadienses, ellos están en el norte. Durante varias horas, los alemanes se vieron sobrepasados, pero luego empezaron a recuperarse, y lo que se vio fue una guerra terriblemente difícil y dura después de esto. Los aliados habían ganado mucho en la batalla de Amiens, pero los alemanes se negaban a rendirse. ...8 de agosto de 1918. Se había convertido en el tipo de guerra con el que siempre había soñado. Terreno abierto, sin trincheras ni alambre de espino. La batalla de Amiens estaba en pleno apogeo. Los aliados sorprendieron a los alemanes usando la táctica de armas combinadas: artillería, aviones, infantería y tanques. De todas las innovaciones del campo de batalla, ninguna es más importante. En Amiens se usan tanques en gran número por primera vez y cooperan estrechamente con la infantería. Los tanques lideraron a la infantería a través del alambre de espino, superando todos los obstáculos hasta llegar encima del enemigo. Y luego la infantería podía encargarse del combate cuerpo a cuerpo en las trincheras. Es lo que solía ser la caballería, solo que 10 veces más potente, porque es algo enorme que avanza hacia ti de forma inexorable. No puedes detenerlo y te va a matar. Habíamos tomado al enemigo por sorpresa. En cuanto veían un tanque, corrían con los brazos en alto y dejábamos que la infantería se encargara de ellos. Para la infantería, los tanques son un regalo divino. Pero para la dotación que iba dentro, podían ser un infierno. Estaban literalmente atrapados en una lata, un ataúd de hierro humeante, ruidoso y peligroso. También era para ellos una experiencia dura, porque sabían que estaban expuestos al fuego. Solo puedo imaginarme el miedo que sentirían mientras esperaban el impacto de los disparos. El fuego consumiría todo el oxígeno del interior del tanque. Eran presa fácil y un blanco activo para los artilleros alemanes. ¡Vamos, muchachos, seguid! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Venga! Sin los tanques, me temo que habría sido tarea imposible. Habría habido más víctimas. Muchas más. El elemento sorpresa, la cortina de fuego móvil, las nuevas tácticas, técnicas y armas demostraron ser muy eficaces. Por primera vez, se veía el efecto destructivo de las armas combinadas. El efecto que tuvo en las tropas el éxito del avance fue extraordinario. Era la primera vez que atacábamos nosotros y avanzábamos kilómetros en lugar de metros. Después de años arrastrándonos de trincheras y hoyos en el barro, la esperanza se despertó en nuestros corazones. 10.000 prisioneros han pasado por nuestros puestos de evacuación. Una cifra que supera con mucho nuestras bajas. 25 localidades han sido rescatadas. La sorpresa ha sido completa y abrumadora. Los ejércitos canadiense y australiano, liderados por sus propios generales, avanzaron 12 kilómetros en un solo día. Los aliados nunca habían logrado progresar tanto en ninguna batalla anterior. Pero el éxito tiene un precio. De los 200.000 soldados aliados enviados a la batalla, 40.000 habían desaparecido, resultando heridos o muertos. Puede que lo más impresionante que viera fueran los fuselajes calcinados en el suelo. Me pregunto cuántos de esos amasijos de acero contendrían los restos de algún amigo. La batalla de Amiens es una gran victoria. ¡Victoria total! ¡Bravo! Lo hemos logrado. Lo logramos. Ningún ataque ha avanzado tanto.
Durante el curso de la batalla, los aliados capturaron a 50.000 soldados alemanes y se hicieron con 500 ametralladoras. Pero los generales aliados sabían que su enemigo estaba muy lejos de rendirse. El ejército alemán seguía siendo formidable. No supuso una pérdida masiva en cuanto a su capacidad de presentar batalla. Entre los aliados y la victoria se interponía la mayor posición defensiva del mundo, la línea Hindenburg. Construida desde 1916, son 600 kilómetros continuos de fortines de hormigón y nidos de ametralladoras, cubiertos por densa artillería y rodeados de miles de kilómetros de alambre de espino. La línea Hindenburg es la última frontera de Alemania y además habían elegido ese terreno con un significado político. Marcaría los límites de la nueva Alemania y hasta donde a ellos respectaba era donde se detenía el avance. Es una parte del norte de Francia que ocuparían para siempre, así que tenía una importancia simbólica y estratégica. Si los aliados tenían alguna esperanza de vencer, tendrían que luchar en un infierno para alcanzar la línea Hindenburg. Este es nuestro siguiente reto. Después, usarían toda su potencia militar y conocimientos modernos para atravesar la posición defensiva más formidable de la historia.